Buenos días, muy contenta de acompañarlos en esta mañana. Mi nombre es Yorelis Acosta, soy profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo. Para este trabajo, este encuentro que tenemos acá en Chile y deseándoles el mayor de los éxitos, voy a trabajar con mi último trabajo de investigación referido al sufrimiento psicosocial del siglo XXI, Venezuela y la Revolución. Así he titulado Al estudio de las consecuencias psicosociales de vivir en un país en crisis. Brevemente les señalo que nosotros, para recrear lo que es la crisis en Venezuela, puedo señalar unos breves tópicos. El tema económico. Los indicadores más conservadores indican que en estos momentos nosotros tenemos una inflación de 488.000%. Otros indicadores señalan que ya llegamos al 1.000.000% de inflación. Solamente eso, vivir en un país que tiene un año en hiperinflación, deja efectos en las personas y es lo que voy a recrear en este momento. Pero adicionalmente nosotros tenemos una tasa de homicidios de 89 muertes por cada 100.000 habitantes, tenemos una grave escasez de alimentos y medicinas, deterioro de los servicios públicos, especialmente electricidad y agua, no tenemos efectivo, el efectivo es complicadísimo de conseguir, que no sería mayor problema en un país donde tú puedes pagar con tarjetas de crédito, pero aquí no existen o los puntos electrónicos están dejando de funcionar. El que tiene efectivo incluso te lo puede vender por más del valor de esa denominación que tengan los billetes, lo cual está generando además protestas y saqueos por alimentos. El objetivo de este trabajo entonces es describir las consecuencias psicosociales de vivir en un país con una crisis aguda prolongada. No es una crisis 2017 o 2018 donde Venezuela, su nombre ha estado en el plano internacional, sino que es una crisis que tiene varios años. Las consecuencias las voy a describir al menos en tres planos: un plano individual, un plano social y un plano temporal. Adicionalmente al contexto, pudiéramos señalar, para comprender mejor lo que significa levantarse todos los días en Venezuela, controles por parte del gobierno, eliminación del uso de las tarjetas de crédito en el exterior, el uso de los poderes públicos con fines políticos. El gobierno ha coaptado el uso de los poderes públicos. Se otorgan sí ayudas económicas, sobre todo comida, dinero para los más pobres. Sin embargo, hay discriminación entre los pobres que apoyan al gobierno y los que no apoyan al gobierno. Hay una crisis política también importante. Nosotros hemos tenido cerca de 20 elecciones donde se desconfía en el árbitro electoral, se desconfía en los resultados y donde las relaciones clientelares son la orden del día. ¿Por qué entonces estudiar la crisis y sus efectos? Quisiera señalar una nueva versión de este trabajo que salió en la página ProDaVinci, lo vemos aquí en pantalla, pueden ubicarlo, prodavinci.com. Soy una profesora en Venezuela. Este trabajo refleja otra manera de acercarnos también y hacer psicología política. Es una denuncia de cómo la crisis nos ha afectado a los profesores universitarios. En general, la crisis nos ha afectado a todos, pero el sector universitario ha tenido una incisión mayor que ya describiré. Para este trabajo, entonces, yo me he apoyado en la literatura fundamental de trauma psicosocial de Martín Baró y trabajos más recientes de Darío Páez y Martín Beristain sobre catástrofes y comportamientos colectivos. Para este trabajo entrevisté 24 profesores de las universidades públicas y privadas, activos y jubilados, con dos preguntas: ¿cómo les ha afectado la crisis y qué han hecho para enfrentar la crisis? Los resultados los voy a presentar en tres dimensiones: un plano, una dimensión personal, individual, subjetiva,
una dimensión social y una dimensión temporal. Entre los aspectos subjetivos podemos señalar que hay sufrimiento en las personas que viven en Venezuela. Específicamente me estoy refiriendo en este caso a profesores universitarios, sin embargo esto también lo he podido conseguir en otros planos. Hay un predominio de emociones negativas y su correlato en la vida física y en la vida psicológica. Hay miedo, hay temor, hay desesperanza, aumenta la angustia y esta situación de inseguridad, de escasez de alimentos y medicinas, especialmente en los profesores jubilados, tiene una gran afectación, una afectación emocional. Hemos perdido tranquilidad, bienestar, calidad de vida y adicionalmente nos hemos empobrecido. En relación a lo social, hay un deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, hay un deterioro del salario. Recordemos que tenemos entonces un nivel de hiperinflación muy alto y hay un abandono de los espacios universitarios. Esa es una de las razones por las cuales yo no pude desplazarme a Chile y hay un empobrecimiento de la universidad, de su estructura y del presupuesto. Las universidades públicas se han convertido en un bastión de lucha, en un dique de contención de las políticas públicas del gobierno y el gobierno entonces nos tiene presionados con el presupuesto y con otras formas de lucha. Nosotros, hay que decirlo, tenemos 9 años con el mismo presupuesto y con una inflación galopante en los últimos 3 años, las condiciones de hacer vida en la universidad también se han complicado. Menos recursos para educación, menos recursos para investigación y, por supuesto, para asistir a este tipo de eventos como los que nos reúnen en este caso. A nivel macrosocial también, ¿quiénes son los grupos que están afectados? Todos. Desde la psicología clínica y social que yo hago, he conseguido niños afectados, los profesores universitarios, la gente, pero también el adulto mayor. Para mí, en estos momentos, es el grupo más vulnerable. El clima social, el clima del país es un clima negativo y la palabra desesperanza se repite en muchos espacios. Podemos además, los invito a mirar el trabajo Soy una profesora en Venezuela, como les decía, en la página ProDaVinci, www.prodavinci.com, Soy una profesora en Venezuela, pero también Mapa Emocional de Venezuela. Es una fotografía de distintos momentos que he hecho sobre el estado emocional de los venezolanos, donde encontramos tristeza, rabia y miedo como las emociones que más se repiten aquí. Pero la crisis además nos ha dejado otras emociones que yo no las he conseguido en las teorías que he revisado. La crisis nos ha dejado estados emocionales que son muy difíciles de identificar y de manejar o de salir de esos estados negativos, de confusión, de incomprensión, de sentimiento de injusticia, de sentimientos de vulnerabilidad ante la ley y anestesia social, colapso emocional. Son estados que también he conseguido en algunas personas. La crisis entonces se relaciona además con procesos colectivos como la polarización, la violencia, convirtiéndonos en un país de rumores. Algo va a pasar este fin de semana, rumores que se exacerban por el uso de las redes. Hay una dimensión temporal que también se puede describir, es una crisis aguda. El primer año de crisis nos deja algunas lecciones, comenzamos a cambiar comportamientos, incluso comportamientos de salud, de comida. Si no se consigue un alimento lo sustituyes por otro, pero después de 10 años la crisis es mucho más aguda. Hay una pregunta que yo le hago generalmente a las distintas audiencias y es preguntarles, ¿quién ha soñado con la crisis? Y cerca del 80% de las personas levantan la mano diciendo, yo he soñado que busco papel, que busco un alimento de la dieta básica. Y es un ejemplo de cómo la crisis nos ha afectado. Aún durmiendo, la gente sigue conectada a las preocupaciones fundamentales. Hablamos de las crisis casi todo el día, por eso ustedes habrán hecho contacto con algunos venezolanos y le harán referencia a nuestra situación país. Estar fuera no te desconecta de nuestra crisis, la gente se ha ido y sufre
por los que nos hemos quedado o por los familiares que dejaron. Y otra de las cosas que ustedes habrán visto son noticias sobre caminantes, sobre venezolanos que se están yendo, porque vivir en un país en crisis va a empujar al menos dos indicadores: fugas de talentos, personas que se están yendo, y suicidios por crisis. Este es el nuevo proyecto que me acompaña. Bueno, finalmente nos sentimos agotados. Agotados es por el esfuerzo que implica vivir en un país que colapsa día a día, que conseguir lo más básico resulta toda una lucha. Las reflexiones de los profesores que entrevisté son muy dolorosas, nos cuesta conectarnos y darnos cuenta del sufrimiento y del empobrecimiento. Los intelectuales del país convertidos en pobres. Hoy día un profesor universitario no gana más de $10. Y este trabajo, que está publicado en una revista de la UNSA, de la Universidad de Bolivia, dedicado exclusivamente a la psicología política, está ya reseñado en extenso, donde se revisan entonces emociones, percepciones, comportamientos individuales, así como el clima social, los fenómenos y creencias colectivas y los pensamientos grupales en Venezuela. Muchísimas gracias, les dejo mis redes, mi correo electrónico para que cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacerme puedan enviarla a través de mi correo electrónico y con muchísimo gusto les voy a responder.